Estimados colegas, me complace darles la bienvenida a todos a la Universidad MGIMO. Mi nombre es Andrei Sushentsov, soy decano de la Facultad de Relaciones Internacionales. Hoy celebramos la sexta reunión en la serie de conferencias impulsada por la Facultad de Relaciones Internacionales sobre los diversos aspectos de la crisis ucraniana. Y el tema de nuestra sesión de hoy es el análisis de los intereses del tercer actor clave de la situación internacional emergente, la República Popular China. No está directamente implicada en lo que está ocurriendo, pero es un otro importante que procura evaluar los acontecimientos actuales en Europa desde la perspectiva de sus propios intereses. Lo quiera o no, en esta nueva situación incipiente, China se ve obligada a comportarse de una forma especial. Es el aspecto que trataremos de analizar hoy junto con dos destacados sinólogos rusos. Es un placer para mí darle la bienvenida hoy a Evan Zuenko, investigador principal del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad MGIMO. También contamos con la presencia de Vasily Kashin, director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrados de la Escuela Superior de Economía e investigador superior del Centro de Estudios Chinos de nuestra universidad. Durante la discusión con mis estimados colegas, intentaremos abarcar cuantos sea posible aspectos de la postura china hacia la crisis que presenciamos y esperamos que a raíz de este debate podamos llegar a entender si China planificará sus próximos pasos de modo bien ponderado o por el contrario brusco e impulsivo. Ahora bien, pasando a la discusión, me gustaría situarla en el siguiente contexto. Estamos examinando la percepción china de la realidad desde la posición de un país perteneciente a la cultura europea. Aunque Rusia goza de una identidad muy singular que se distingue de la europea, al cruzar la frontera con algún país de Asia Oriental, con Corea o China, cada uno de nosotros se siente inmediatamente más bien un europeo. Y esta sensación constituye de una especie de bandera roja que nos permite tomar conciencia de nuestra propia identidad. Y nuestra percepción de la política exterior china se basa a menudo en los patrones europeos que espero que mis colegas me corrijan o confirmen esta suposición no son del otro aplicables a la práctica china. Se trata de una cadencia diferente, un ritmo diferente del proceso de la política exterior, de otras imágenes y metáforas que conforman una imagen singular del mundo en la percepción de las élites chinas. En el marco de esta visión del mundo, indudablemente China está en el centro del universo, al igual que cualquier otro país está en el centro de su propio universo. A cualquier país le parece extraño que algún otro país esté en el centro de los procesos internacionales, y sea cual sea el tamaño del país, siempre está en el centro de su propio universo, siendo el universo chino bastante singular. Mi primera pregunta a ambos ponentes es: ¿cómo podemos evaluar la percepción china de la realidad? ¿En qué grado se basan las estimaciones chinas de su entorno en los principios del realismo? A lo largo de mucho tiempo, los funcionarios y los principales expertos de la política exterior chinos eran los máximos defensores de la globalización y mantenían incluso de modo mucho más frecuente que los estadounidenses que el mundo es único, globalizado, invisible, funciona bajo las mismas reglas y un conflicto es más bien resultado de un malentendido y está excluido de la vida internacional. Tales evaluaciones persistieron después de 2014. Recuerdo algunos de mis intercambios con los colegas chinos que aseveraban que Rusia se encontraba en una situación complicada porque se estaba comportando de forma un poco atrevida, venía desafiando a Occidente, mientras que China era mucho más prudente y quieta, se estaba reforzando a su propio ritmo, acabaría inevitablemente por dominar la política regional y no enfrentaría los mismos problemas que Rusia. Los expertos rusos les respondieron con
escepticismo diciendo que ya verán que hagan lo que hagan, en algún momento también serán sometidos a estas duras medidas, ya que el propio crecimiento de su poder representa una amenaza para Occidente. Les guste o no, se están convirtiendo en una constante que obliga a otros a adaptarse a ella, a lo cual Occidente no está acostumbrado. ¿Hasta qué punto la política exterior de China se apoya en los principios del realismo o debería evaluarse desde una perspectiva diferente? Tal vez se necesitan otras metáforas e imágenes para interpretar la política exterior china que resulten incomprensibles para nuestra mente europea. Muchas gracias, Andrei Andreevich, por la introducción. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo dicho. Empezaría diciendo que me parece que es imposible evaluar la política de China desde el punto de vista del realismo, pero hay que tener en cuenta una velocidad diferente de la percepción del cambio, así como una visión completamente distinta de cierta dicotomía este-oeste a la que solemos recurrir en nuestras reflexiones. Hace poco hablé con un colega chino y cuando volví a utilizar el término ya tan habitual para nosotros como Occidente colectivo o Occidente, mi colega me indicó, para ti, claro, es una confrontación con Occidente, pero para mí es una confrontación entre la parte occidental y la parte oriental de Occidente. Este fue el caso durante la Guerra Fría y es el caso ahora. Es una observación bastante importante que demuestra que para China los acontecimientos actuales se enmarcan, por supuesto, en el contexto de la transición del orden mundial, de la unipolaridad a la multipolaridad, pero lo que reviste la mayor trascendencia para este país es su propia posición en este contexto. No ve en absoluto este conflicto como un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, en el que su lugar está inequívocamente del lado de Rusia. Por supuesto, los últimos 40 años de éxito económico en China han sido posibles gracias a su integración en el sistema mundial. Efectivamente, China es el país que más partido ha sacado de ello. Podemos recordar, por ejemplo, las sanciones de 1989, que por un lado fueron anunciadas por Washington contra China, pero por otro lado no surtieron ningún efecto real porque para el capital estadounidense era extremadamente ventajoso aprovecharse de China como fuente de la mano de obra barata y como sitio en que localizar su producción. China realmente pensaba que esta integración en el sistema económico mundial era importante no solo para ella, sino también para el propio Occidente, para Estados Unidos, por lo que era un factor que garantizaba que la ruptura no se produjera. Los chinos de verdad no lo decían después de 2014 y la guerra comercial anunciada por Donald Trump en 2018 fue para ellos una especie de golpe, una sorpresa. Los chinos afirmaban en efecto que venían avanzando de manera sucesiva hasta una posición de uno de los líderes del orden legal mundial y no hay necesidad de forzar ese camino. Pero esas palabras se pronunciaron en 2018. Ahora estamos en 2022 y China se da cuenta de que el proceso que venía sucesivo y gradual se está acelerando. Esta situación resulta bastante incómodo para este país. A China le gustaría que el estatus que existió antes de 2022 durara el mayor tiempo posible para que pudiera acumular sus recursos y mejorar su posición. Ah, de hecho, China está interesada en que se mantenga el mayor tiempo posible la situación que existió antes de febrero de 2022. No quiere empeorar las relaciones con Estados Unidos, al igual que no quiere deteriorar y poner el jaque de ninguna manera las relaciones con Rusia, ni a propósito con Ucrania. No hay que olvidar que China logró establecer una cooperación bien práctica con Ucrania. Llevaba a cabo allí muchos proyectos y era uno de los principales importadores de productos agrícolas ucranianos.
Vasily, me gustaría dirigirle la misma pregunta. Actualmente se puede ver, a juzgar por ciertos pasos que está dando el gobierno chino, que por primera vez está analizando escenarios radicales comparables por su modelo a lo que está sucediendo ahora en las relaciones entre Rusia y Occidente. Y por primera vez, al menos públicamente, se empiezan a oír los argumentos de que China podría prepararse para un brusco decoupling con Estados Unidos, la congelación de sus reservas de diversas y la incaudación de los bienes de sus empresas en el extranjero. A un analista ruso le parece que un país tan grande y potencialmente capaz de desafiar a Estados Unidos debería haberse preparado para semejantes escenarios hasta mucho tiempo. ¿Por qué vemos este desarrollo solo ahora? ¿Son las élites chinas realistas o albergan la ilusión de que la globalización en cualquier caso ayudará a evitar pasos radicales? Muchas gracias. Si estimamos la retórica china, tenemos que partir sobre todo del carácter peculiar del sistema político interno de China. Se trata del llamado partido-estado y sus relaciones particulares con la comunidad académica y los medios de comunicación. Una de estas particularidades consiste en la capacidad de la cúpula política, de la dirección del partido, de marcar el tono del propio carácter del debate sobre los temas de la política exterior y de garantizar que este debate se desarrolle por varias vías. En particular, una peculiaridad importante radica en la clara separación de la retórica dirigida al público externo y al público interno. Durante décadas se transmitía a todo el mundo a través de todos los canales e incluso se recogía en los documentos oficiales chinos la imagen de una China que quiere seguir una senda liberal, que está plenamente comprometida con las ideas de la globalización y solo ve en ella beneficios y que califica la situación mundial de favorable para su desarrollo. Había grupos eternos de personas que se encargaron de difundir aquella imagen. Aquella línea se convirtió en una política especialmente pronunciada tras los sucesos de la plaza de Tiananmen y la desintegración de la URSS, cuando China se quedó solo con Occidente y tuvo que mantener esta relación a un nivel que permitiera continuar su propio desarrollo, pero tampoco desapareció a ninguna parte la otra línea de la ideología y retórica china de las publicaciones de los expertos, en la que la situación se presentaba de una manera hiperrealista. Los partidarios de este punto de vista se hallaban bajo la fuente influencia de las estrategias occidentales, los pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX, así como bajo la influencia de la historia de la lucha entre las potencias imperialistas europeas, al menos como la entienden los chinos, caracterizándose estas publicaciones por una dura retórica antioccidental. Un observador externo siempre podía preguntarse qué parte de esto es real y qué es el criterio de algunas personas marginadas. A lo largo de mucho tiempo era conveniente, inclusive ideológicamente, sobre todo para los estadounidenses, prestar atención a las personas que decían las cosas que les caían bien y hacer caso omiso de las que decían las cosas que les caían mal. Pero la situación resultó ser mucho más compleja y, por supuesto, ambas estas corrientes del pensamiento contribuyeron al proceso de la toma de decisiones y a la visión de los dirigentes. Aún así,
En términos estratégicos, China veía sus relaciones con Estados Unidos y otros países occidentales precisamente desde la perspectiva de la creciente confrontación entre las grandes potencias. Esta tendencia quedó reflejada en su planificación militar, en muchos aspectos de su política exterior, incluyendo el desarrollo de las relaciones con Rusia, en muchos aspectos de su política interna en la que se fortalecieron gradual y continuamente a lo largo de los años 90, 2000 y 2010 estos elementos defensivos nacionalistas y se incrementó el control sobre diversos aspectos de la vida social y política. Y fue bajo Xi Jinping cuando estas tendencias llegaron a su conclusión lógica, cuando la retórica cambió y los documentos comenzaron a cambiar. Es decir, paralelamente al discurso sobre la globalización, sobre el compromiso de China con la globalización, se empezaron a reconsiderar los aspectos básicos de la estrategia económica. Esta evaluación quedó encarnada en particular en la aparición en 2020 del concepto de la dual circulación, es decir, del desarrollo del país que depende principalmente de los motores de desarrollo internos. Los motores externos deben desempeñar un papel esencial siempre que este papel siga siendo subsidiario. El inicio de la guerra comercial en 2018 todavía no supuso un enfrentamiento irreversible, pero el año 2020, con la ola de sanciones contra China, las acusaciones de proliferación del COVID y con las acusaciones de genocidio que se sumaron a esta lista a principios de 2020, ya marcó un cambio definitivo de hitos, el inicio de un enfrentamiento irreversible. Para la élite china, que se había formado durante los 30 años de la política exterior pasiva y crecimiento económico ininterrumpido, este cambio resultó ser sin duda un golpe psicológico. En el fondo, muchos probablemente entendían ya desde finales de la década de 2000 y principios de 2010 que algo así estaba por venir, pero los contactos con los homólogos chinos en 2018 y 2019 dieron la impresión de déjà vu. Aquello recordaba mucho a Rusia de 2014-2015, cuando la gente aquí estuvo estupefacta, pensando cómo nos ha pasado esto, fantaseando sobre cómo podría revertir la situación, etcétera. Me parece que para finales de 2019-2020 este asombro ya había pasado. Muchas de las personas de la generación anterior que prácticamente habían pensado su vida transmitiendo la imagen de una China radiante y liberal que piensa solo en la economía se vieron obligadas a cambiar su rol o se fueron relegando poco a poco al segundo plano. La retórica empezó a cambiar y desde luego en esta situación de confrontación, China tiene intereses estratégicos ligeramente distintos. Tiene su propia visión de la dinámica de esta confrontación y evaluando el enfoque de China, tenemos que partir del hecho de que desde el punto de vista chino, el tiempo seguramente juega a favor de este país. Es decir, cada año China va fortaleciéndose respecto a otras grandes potencias. Sí, su ritmo de crecimiento está disminuyendo ahora, pero aún así sigue siendo el más alto de los países desarrollados. Tal vez este año, debido al COVID y ciertas peculiaridades de las estadísticas estadounidenses, las tasas de crecimiento de estos dos países converjan, pero esta situación no durará mucho. La sensación de que cuanto más tiempo pase, tanto más retrasamos un choque decisivo y tanto mejor será para nosotros. Guía muchas acciones chinas, incluida una postura bien cauta en la crisis ucraniana, pero con un entendimiento claro de quiénes son amigos y quiénes son enemigos.
Gracias. Sí, la peculiaridad de la situación internacional consiste en que todos los actores principales aparentemente creen que el tiempo está de su lado. Un historiador del futuro, al parecer, tendrá que escribir en el párrafo introductorio del capítulo dedicado a los años 2010-2020 que todos pensaban que estaban ganando. Ya hemos celebrado un debate bastante sustancial en esta misma sala sobre las prioridades de la política estadounidense durante esta crisis y hemos intentado descomponer a Estados Unidos como actor. Quisiera dirigirles ahora la misma pregunta, siendo ustedes expertos en China. ¿Tiene sentido descomponer tal sujeto como la República Popular China? ¿Existe algún debate que sea relevante para los jugadores externos y en que se pueda participar? Podemos ver que los expertos estadounidenses están buscando exhaustivamente grietas en la actitud de China hacia la operación militar especial, exaltando cualquier voz, por marginal que sea, que hable desde posiciones críticas. Vemos que la postura oficial de China es ambivalente. Por un lado, admite que Estados Unidos y la OTAN han provocado a Rusia y la han empujado a tomar estas medidas decididas. Por otro lado, reconoce la integridad territorial de Ucrania y estas dos tesis coexisten en armonía. ¿Cómo describiría la República Popular China en cuanto a su estructuración como sujeto? ¿Hay grupos dentro de la élite que vean las cosas de forma diferente? Intentaré responder a esta pregunta, pero primero me gustaría señalar que para China no hay una contradicción entre entender que las verdaderas causas de la crisis ucraniana son la expansión de la OTAN hacia el este y la presión ejercida sobre Rusia y apoyar la tesis sobre la inviolabilidad de las fronteras. En general, el asunto de las fronteras resulta bastante complejo y delicado para China porque ella misma no controla todo el territorio que reclama. Por lo tanto, la política exterior de China se basa en la necesidad de conservar el principio de la inviolabilidad de las fronteras que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial y en el caso del espacio postsoviético desde 1991. La razón está clara. Si empezamos a revisar las fronteras, entonces, según los chinos, se revisará también el estatus de Taiwán, mientras que para la República Popular China es crucial que exista cierto consenso global de que Taiwán es una provincia china que tarde o temprano se reunificará con el continente. Precisamente por eso China, apoyando a Rusia en cuestiones estratégicas, no han reconocido, digamos, los cambios fronterizos anteriores. Se trata de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, la reunificación de Rusia con Crimea. Tampoco ha reconocido las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y aparentemente no reconocerá otros cambios territoriales si los hay. Y aquí no hay ninguna contradicción particular, ni deberíamos sacar de esto conclusiones de largo alcance. Pongamos por caso el hecho de que en los mapas chinos por parte sur de las Islas Kuriles esté marcado como japonesa. Siempre ha sido así, y esta circunstancia no puede considerarse como una señal de que en las relaciones entre China y Rusia haya problemas, mientras que entre China y Japón todo vaya bien en este sentido. Hay que distinguir claramente entre estas cosas. En cuanto a la República Popular China como sujeto, otra vez hay matices. Cualquiera que siga ahora el discurso chino se da cuenta de que el debate sí que existe y los puntos de vista que difieren de la corriente principal china se sostienen no solo por unos marginados o, por ejemplo, algunos blogueros, sino también por los investigadores que pertenecen plenamente al sistema, que se permiten ahora expresar las opiniones contrarias a las actitudes de Pekín. Por ejemplo, uno de nuestros conocidos colegas chinos defiende una perspectiva bastante pro-occidental. Indica que sería miope que China apoyara plenamente a Rusia en esta situación de conflicto, puesto que esto
privaría a China de las vías para normalizar las relaciones con Occidente, un socio mucho más avanzado económica y tecnológicamente, sin el cual China no podría completar la tarea que se ha fijado de construir un Estado socialista desarrollado. Para lograr esta meta hace falta seguir cooperando con Occidente y es vital, en opinión de China, preservar los medios que pueden ayudar a superar el llamado de golping. Dicho esto, queda abierta la cuestión en qué medida estos expertos influyen en la toma de decisiones. Creo que uno no debería sacar del contexto la opinión que se ajusta a sus expectativas y afirmar algo a base de ella. Hemos de centrarnos más bien en las declaraciones de los funcionarios y los documentos oficiales. De estas declaraciones y documentos se desprende que China trata de distanciarse al mismo del conflicto, evitar que se reduzca su margen de maniobra y prevenir la confrontación tanto con Occidente como con Rusia. Con todo, efectivamente, existe la retórica que señala a Estados Unidos como culpable del conflicto. Los chinos indican a menudo que es Estados Unidos quien ha avivado el conflicto y que Rusia es solo el país ha echado leña al fuego. Pese a todo, tenemos que entender que es poco probable que China cambie su postura hacia alguno de los cambios territoriales. China va a defender el enfoque de la inviolabilidad de las fronteras. Gracias, Vasily. También me gustaría dirigirle esta pregunta a usted. ¿Está unida la República Popular China en su postura? ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un cambio de la actitud en el marco de este debate en curso o, por el contrario, un cambio del punto de vista plasmado en los discursos oficiales? Es evidente que el debate tiene lugar, en cierta medida, en las redes sociales y en parte en los medios de comunicación. En general, China siempre se ha caracterizado por una relativa libertad de discusión en materia de la política exterior y la economía, por lo que no es de extrañar que haya quienes abogan por limitar la cooperación con Rusia en el contexto de la crisis ucraniana y alguien quien directamente apoya a Ucrania. Al mismo tiempo, sabemos que en los principales medios de comunicación chinos no se permiten las publicaciones negativas sobre Rusia, se suprimen y se eliminan si de alguna manera se cuelan en la prensa. Existen introducciones sobre el lenguaje que se puede utilizar en relación con las acciones rusas en Ucrania. En particular, se distingue el uso de la palabra invasión. Hay una retórica oficial que, por un lado, busca que China no se convierta en una parte del conflicto, ni siquiera políticamente, pero, por otro lado, procura no insultar a Rusia de ninguna manera. Cabe destacar que los aspectos retóricos y jurídicos de las acciones de China suelen ser claramente distintos de lo que se hace en la práctica. Incluso la actitud real de China hacia los problemas de Crimea, Abjasia y otros ha sido algo diferente de lo que se declara, y China sí que ha hecho cierta contribución real a la consolidación del control de Rusia sobre China. En particular, sin China no habríamos podido construir el puente energético hacia Crimea en 2015, dado que China nos proporcionó un cable especial y nos ayudó a tenderlo. Es probable que a nivel de la cúpula política la postura esté acordada y no haya discrepancias. Al parecer, se preparó con antelación. Pienso que es muy probable que los chinos, si no lo sabían con toda seguridad, anticiparon lo que iba a ocurrir. No podía ser de otra manera, dado que en cierto momento antes del conflicto convertimos una proporción enorme de nuestras reservas de divisas en yuanes y concertamos un contrato petrolero adicional con China. También debemos recordar que China es ahora el segundo país del mundo después de Estados Unidos en cuanto
a las capacidades de inteligencia espacial, lo que debería haberles dado una idea clara. Sabemos, por ejemplo, gracias a las publicaciones estadounidenses, que ellos, sin tener ninguna idea real sobre el componente político de los planes rusos, sabían ciertamente que se lanzaría la operación militar especial por el simple hecho de que fuera imposible ocultarlo a sus capacidades de reconocimiento técnico. En este aspecto, los chinos se están acercando a los estadounidenses, así que a mi juicio las discusiones podrían haber tenido lugar en una etapa inicial. Ya han pasado todas, se ha elaborado algún tipo de decisión colectiva y se ha expresado la postura. Se trata básicamente de la posición de 5 puntos expuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, durante su reunión telemática con los ministros de Asuntos Exteriores europeos el 26 de febrero, y esta posición no cambia mucho. Supongo que los estadounidenses tampoco creen realmente que esa posición pueda cambiar, aunque es cierto que en el marco de la guerra de la información cualquier publicación ultrajante procedente de China y dirigida contra Rusia tendrá buena publicidad en Occidente. Opino que por el momento estas cosas apenas influyen en la política real, tanto más cuanto que China también va involucrándose en un enfrentamiento tan intenso con Estados Unidos. Me gustaría recalcar que si recordamos el año 2017, cuando llegó Trump y comenzó la crisis en torno a Corea del Norte, fue entonces cuando Trump consideró apropiado aplazar el inicio de la guerra comercial con China por un año en aras de solucionarse parcialmente el problema de los misiles nucleares de Corea del Norte. Le preguntaban a Trump justo en 2017 por qué no hace nada de lo prometido. Dijo, bueno, es que los chinos me están ayudando con Corea del Norte, pero esta vez cuando se buscaba que China jugara un papel decisivo en presionar a Rusia en cuanto a Ucrania, nadie ni siquiera pensó en hacer concesiones. Todos los actos hostiles relativos a Taiwán continuaron, aunque uno podía pensar, ¿no sería lógico suspender estas acciones por un tiempo? Pero evidentemente ya se entendía que las cosas habían pasado a una calidad muy diferente en las relaciones tanto entre Estados Unidos y China como entre Estados Unidos y Rusia. Vasily, me gustaría ahora dirigirme a usted y pedirle en primer lugar que aclare esta posición de 5 puntos que expuso el ministro de Asuntos Exteriores de China, así como hacerle una pregunta de carácter más general. ¿Cuáles podrían ser ahora los objetivos de China en esta situación? Si pudiera usted destacar tres prioridades principales. Si nos ponemos en un lugar de nuestros amigos en Pekín, la situación es complicada. Por un lado, mantienen una relación económica muy estrecha con Estados Unidos que se viene desarrollando desde hace décadas. Una ruptura momentánea de estos lazos afectaría gravemente las posiciones chinas. Por otro lado, se adhieren al objetivo estratégico que les orienta hacia la asociación con Rusia. En cuanto a los horizontes de estas relaciones bilaterales, como dijo recientemente un dirigente chino, no tenemos ningún límite máximo a las relaciones entre Rusia y China. En otras palabras, no se descarta ningún escenario. Pero por otro lado, en el sentido estratégico, ninguna parte puede estar contenta cuando se encuentra en una situación en la que sus opciones se reducen. O sea, cuando la situación estratégica le dicta cierto hecho consumado en que de alguna manera debe encontrarse a sí misma en vez de configurar esta situación de forma activa. Es decir, con sus acciones Rusia ha puesto a muchos de sus socios y aliados en una situación de las tendencias existentes, de las circunstancias existentes, de las limitaciones existentes, y les está proponiendo que se encuentren a sí mismos en este nuevo contexto. Puede que China quisiera evitar algunas de estas circunstancias, no quería que llegaran tan rápido o no querían que tuvieran lugar debido a las acciones ajenas cuando no fue ella quien las inició. Es siempre un parámetro muy importante. Una buena estrategia es cuando la iniciativa es suya. Una mala estrategia es cuando te pasa algo, tienes que encontrarse a ti mismo en este entorno nuevo. ¿Cuáles son, en su opinión, los objetivos de China?
Muchas gracias. Creo que este es el caso en que los 5 puntos declarados no coinciden en absoluto con los objetivos reales. China está interesada en transmitir la imagen de un país preocupado que siente profunda preocupación por lo que está ocurriendo. Pienso que la realidad es menos inequívoca. Los 5 puntos se reducían a que China está triste por lo que está pasando. La situación en Ucrania no es lo que le gustaría ver. Pide una solución pacífica del problema a base de concesiones mutuas. China insta a que se respete la seguridad y la integridad territorial de todas las partes, incluyendo, por supuesto, Ucrania, pero al mismo tiempo hace hincapié en que durante varias olas de ampliaciones de la OTAN se ha pasado por alto la postura de Rusia. China hará todo lo posible para resolver el conflicto de forma pacífica. Entre tanto, subraya que no se debe tolerar ninguna acción que pueda agravar el conflicto en el marco del trabajo de las organizaciones internacionales y a nivel de los países individuos. Y a juicio de China, sanciones unilaterales es una de las tales acciones. Los intereses reales empiezan a manifestarse gradualmente. El primer interés importante es el elemento del conflicto que no le gusta a China, a saber, la necesidad de asegurar que la Unión Europea siga gozando de una autonomía relativa en su política hacia China. O sea, lo que a China no le gusta en este conflicto es que continúa el debilitamiento político de la Unión Europea. Su transformación es en un socio menor de Estados Unidos, incapaz de llevar a cabo una política independiente hacia Asia. Esta lucha por la Unión Europea comenzó hace años. Los estadounidenses aspiraban a implicar al máximo a la Unión Europea en su estrategia económica y tecnológica de contener a China. En este ámbito consiguieron resultados, pero solo parciales. Hubieran querido otra cosa. La Unión Europea reforzó la supervisión de las inversiones chinas y el control de las exportaciones en ciertos ámbitos. Aún así, a finales de 2021, China fue el principal socio comercial de la Unión Europea. Continuó desarrollando un gran número de áreas de cooperación. Es aquí donde los chinos van a dar una gran batalla y este efecto del conflicto no les cae bien. Al mismo tiempo, es importante para ellos que Rusia no sea derrotada, porque en este caso los vastos recursos militares y políticos de Estados Unidos resultarían indefinidamente encerrados en Europa. Por supuesto, esto también cambiaría el equilibrio de poder en la región de Asia-Pacífico. Los estadounidenses dicen que al concluir el conflicto quieren debilitar a Rusia tanto como para que no represente ninguna amenaza. Pero lo que vemos en este momento es que Ucrania necesita obtener entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al mes solo para seguir funcionando y cubrir su déficit presupuestario. Cada mes necesita recibir armas por un valor de miles de millones de dólares. Europa tiene que asumir el enorme coste de mantener a millones de refugiados, así como una gran agrupación de tropas sin que se vislumbre el fin de esto, puesto que Rusia, por su parte, no da señales de retroceder. Si esta situación continúa, naturalmente la capacidad de acción de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico no podrá permanecer la misma, pues la cantidad de los recursos disponibles es limitada.
Es un importante efecto Или поражение estratégico del России conflicto совсем para нужно, China. No necesita en absoluto la derrota de такой Rusia. исход, Necesita un который resultado que ослабит debilite a su противника. oponente. И Y третий el tercer аспект– aspecto это fundamental es изменение el всей cambio модели de todo el отношений modelo внутри de самой las России. relaciones entre Собственно, China y la propia Rusia. El посол embajador de China en России Rusia, господин Джан Ханьхуй, он señor прямо Chang говорил о том, что An-Hui, китайский бизнес должен dijo заполнить explícitamente ту que el пустоту, negocio которая chino остается в debe нашей llenar el стране vacío que после queda en ухода nuestro país европейских tras la и marcha других de las западных empresas компаний. europeas И y речь идет не occidentales только en о general. занятии Y каких-то no se trata сегментов solo de российского hacerse рынка. con Речь ciertos идет о том, segmentos что del Россия, mercado ruso. Se trata de que являясь Rusia, como сегодня mayor мировым exportador de игроком materias primas del mundo, сырьевых товаров, tendrá будет que вынуждена в ближайшие reorientar годы sus переориентировать свой exportaciones экспорт главным en los образом на próximos Китай. años, Она будет поставлять principalmente все hacia свои China. виды сырья Китаю Suministrará в todas sus китайскую materias валюту за primas a юани, China a поскольку она cambio de la отрезана moneda от china западной en финансовой yuan системы и, видимо, будет porque поставлять está aislada del это sistema все financiero с occidental. существенным дисконтом, Y поскольку por не lo имеет visto suministrará альтернативных con un международных descuento партнеров и sustancial, попутным ya que no маржинальным. То tiene есть mercados то, alternativos что поздно comparables. происходит, это Es радикальное más, усиление lo hará a экономических través de las возможностей, rutas terrestres, así которое que очень сильно lo que está снижает sucediendo возможности es un refuerzo drástico de Запада, la seguridad возможности económica de Соединенных China que Штатов reduce notablemente las усилить posibilidades de любые Occidente формы y экономического Estados давления. Unidos de liberar Это cualquier forma de существенные guerra выгоды и económica существенный contra выигрыш ella. для развития Esto китайской supone un экономики в beneficio целом, в частности, importante y una для ganancia китайского significativa региона, para el desarrollo de la для Китая economía china Северо-Восток. en su Разумеется, по conjunto, мере того, как будет en создаваться particular de algunas de инфраструктура, sus но у России regiones нет другого deprimidas выхода, кроме como как el эту noreste. инфраструктуру Por создавать. supuesto, a medida Видимо, que исходя se из того, что construya Запад la на протяжении infraestructura. нескольких лет реализует свои Pero планы. a Rusia no le И queda más remedio que precisamente таким construir образом тут esta стратегические последствия очень infraestructura. Si значительные partimos de que и они la Unión позитивные Europea tardará только unos этапы. años en llevar a Еще cabo один sus важный planes, момент, por еще lo один tanto, урок las implicaciones estratégicas aquí son muy украинского considerables y кризиса. positivas para China. Otro punto Россия, как мы importante, знаем, otra lección de la является crisis 11-й ucraniana. экономикой Rusia, como мира sabemos, по es la реальному undécima выражению, economía del по mundo текущему курсу, en términos шестой reales al экономикой tipo de мира по cambio приоритетам actual y la sexta economía del конкурентоспособности. mundo en paridad de Тем не poder менее, санкции adquisitivo. против Sin России embargo, привели las к sanciones резкому contra росту Rusia инфляционного han давления по acarreado un всему миру, fuerte включая aumento de развитые la экономики. presión inflacionaria Они en todo el негативно mundo, сказались incluyendo на las экономическом economías росте не desarrolladas. только Han afectado Европейского negativamente Союза, al но и crecimiento Соединенных económico Штатов, no solo de la Unión вызвали Europea, sino негативные социальные también de явления в целом Estados ряде Unidos. государств. Han provocado И fenómenos какой sociales урок мы из этого negativos en можем varios извлечь? estados. ¿Y Очень qué простой. lección podemos sacar de esto? Una muy Даже sencilla. Imponer такие contra поведения China против Китая, hasta даже, не un знаю, 20 20 o или 30% de la 30% от того cantidad объема de las санкций, которые sanciones введены que против se han России, impuesto a Rusia совершенно es невообразимо. То есть completamente это событие, inimaginable. которое приведет Este paso к representaría смерти un acontecimiento que мировой provocaría la muerte del sistema экономической económico системы в ее mundial нынешнем виде, tal y como потребует está. De фактически hecho, esto от всех развитых requeriría экономик que каких-то todas las экстренных economías avanzadas мобилизационных мер по adoptaran спасению algún tipo de производства, medidas de поскольку нету такой movilización de производственной цепочки, emergencia para примерно salvar ни las одного empresas. сложного изделия, где Hago Китай бы tal не занимал conclusión porque no значимую роль. existe un artículo complejo А, en cuya И обернется, в cadena общем-то, de producción china no desempeña совершенным un papel экономическим relevante. кошмаром. Вот Entonces, это esta то, situación что мы видели se сейчас, это convertirá en беспрецедентное una было auténtica событие, это pesadilla подъем санкций económica. против Esto es lo que hemos страны на visto уровне ahora. России. Вот теперь Fue мы можем un только hecho sin представить себе, precedentes, что teniendo такое en такой cuenta объем la cantidad de санкций sanciones против impuestas contra страны, un país которой de nivel a экономика в Rusia. 10 раз Y больше. ahora solo podemos И imaginar qué это тоже pasaría важный ni вывод, se что aplicara Китай со tan своей volumen de стороны sanciones тоже ведет contra un большую país cuya economía подготовительную es 10 veces работу, mayor. проводятся Esta стресс-тесты, es весь también российский опыт una изучается. conclusión importante. В Aunque реальном China, por времени su parte, también ежедневно está haciendo mucho делаются trabajo de бюллетени с preparación, описанием всех realizando санкций, pruebas de вводимых resistencia, против estudiando России. toda la Это там experiencia огромный rusa объем en tiempo утекает, real культура y работы с redactando открытыми boletines данными. diarios que describen todas las Но в sanciones целом impuestas a нужный Rusia. вывод Los chinos tienen напрашивается. un alto nivel de cultura de Если какие-то trabajo con последствия los datos будут против abiertos. России, ну,
Pero la conclusión general sería precisamente esta. Si este es el efecto de las sanciones contra Rusia, no pueden pensar en montar nada semejante contra China, aunque se trate de una décima parte de las sanciones contra nosotros. Iván, quisiera hacerle la misma pregunta. ¿Cuáles son las tres prioridades principales, los tres objetivos principales de China en la crisis actual? Si pudiera comentar los tres puntos sugeridos por Vasily. La necesidad de garantizar la independencia de Europa, Rusia no debe resultar derrotada en esta situación y el nuevo marco de relaciones con Rusia en la dimensión económica. Me gustaría empezar diciendo que el objetivo global que persigue China no solo en el contexto de esta crisis, sino en general es probablemente conseguir la máxima posición posible en la transición del orden mundial de la unipolaridad a la multipolaridad. Como ya hemos mencionado durante nuestro debate, China considera que es un proceso bastante largo y lo ve como algo predominantemente pacífico. Realmente cree que el tiempo juega a favor de ella y por eso los objetivos que se plantea son mantener la neutralidad el mayor tiempo posible, no romper los lazos, preservando al mismo tiempo el margen de maniobra y manteniendo la posibilidad de fortalecer su posición, tanto económica como geopolítica, en relación con Asia Central, Asia Sudoriental y Asia del Sur. Así que esto es lo que yo llamaría la tarea principal. Está claro que se trata de una meta que Así que esto es lo que yo llamaría la tarea principal. Está claro que se trata de una meta que no requiere acción, sino más bien inacción. Aquí volvemos a estar dispuestos a adentrarnos en las profundidades relacionadas con el aprendizaje de los fundamentos de la civilización china, el principio Wu Wei, etc. Preferiría no profundizar tanto, pero sí señalar que es una postura absolutamente normal y pragmática de China de no involucrarse en las situaciones de conflicto mientras sea posible, al igual que lo hace nuestro país, por ejemplo. Quisiera resaltar que, en mi opinión, esta filosofía se refleja explícitamente en la restauración del control de Pekín sobre todo el territorio reclamado por la República Popular China. Es decir, en primer lugar, estamos hablando de Taiwán, pero no olvidemos que hay cuestiones relacionadas con la soberanía de varias islas en el mar de la China meridional que se reclaman por varios países. Es preciso entender que China quiere resolver estas cuestiones de forma pacífica. No cabe duda que también se están colaborando los escenarios que prevén el uso de la fuerza. Sería extraño que fuera de otra manera, pero en una especie de estado ideal y óptimo para China, Taiwán se reunifica con ella pacíficamente, puesto que una vía así está en línea con los deseos del pueblo, así como como con la especialización, la complementariedad de las economías. El tercer reto que destacaría y que coincide en gran medida con lo mencionado por Vasily consiste en que China entiende el debilitamiento de las posiciones de Rusia a raíz de la crisis ucraniana y ve cierta oportunidad estratégica para sí mismo de consolidar su posición y la posición de su capital en el espacio postsoviético en general, porque se trata no solo de Rusia, sino que los chinos creen que la influencia de Rusia en Asia Central, el Cáucaso Meridional, etcétera, va a disminuir. Aquí surgen varios puntos importantes. En primer lugar, hay que entender que Rusia es crucial para China no solo como una retaguardia estratégica fiable, sino también como un proveedor seguro de materias primas imprescindibles, tanto de los recursos energéticos como de los productos alimentarios. Y lo relevante, Basilio lo señaló y yo también lo enfatizaría, es la posibilidad de realizar estos suministros por vía terrestre, dado que las situaciones de conflicto planeados por China tienen en su mayoría un vector oceánico.
Es fundamental que en términos de los suministros terrestres de bienes y recursos todo sea fiable. Efectivamente, con la Rusia amigable y con las posiciones firmes del capital chino en el espacio postsoviético, la fiabilidad estará garantizada. Los recursos energéticos se transportan por los oleoductos y para el suministro de alimentos también hay espacio en que desarrollar las infraestructuras. Y aquí hay un detalle importante sobre el comportamiento actual de los negocios chinos, del capital chino. Oímos hablar continua y reiteradamente de que una empresa china se retira, otra empresa china se retira, surgen problemas relacionados con las transferencias bancarias, etcétera. Y yo mismo tengo que responder a menudo a esta pregunta. ¿Todo parece indicar que China, al contrario, debería aumentar su presencia aquí o no? Creo que aquí no hay ninguna contradicción aparente. Tenemos que entender que hay empresas chinas que actualmente están muy vinculadas a los mercados occidentales y no pueden arriesgarlos. Se trata de una decisión absolutamente racional y pragmática que no nos dice nada sobre la ideología o los prejuicios. Las empresas hacen lo que les resulta más rentable en un momento determinado, pero eso no significa que esta sea la postura general de las empresas chinas. En primer lugar, hay empresas chinas menos vinculadas a los mercados occidentales, al tiempo que son bien viables y eficientes en cuanto al mercado ruso. En segundo lugar, podemos suponer que se crearán negocios nuevos que no dependan de los mercados occidentales. Por ejemplo, algunas filiales que suministren bienes y tecnologías a Rusia. Al mismo tiempo, no estarán relacionadas formalmente de ninguna manera con las grandes corporaciones, con Huawei, por ejemplo, que no quiere exponerse a sanciones occidentales secundarias. Es un escenario bien factible. Creo que vamos a ir precisamente en esta dirección. Y aquí tenemos que entender que, en primer lugar, es un proceso muy largo y muy complicado, un proceso de coordinación y de elaboración. Y el segundo detalle importante es que es un proceso que requiere silencio, necesita estar en sombra, y por eso no debemos esperar que haya alguna noticia pública de que las partes Rusia y China han acordado algún tipo de algoritmo para eludir las sanciones. Sin duda, Rusia y China procurarán ponerse de acuerdo sobre las diversas herramientas para eludir las sanciones, tanto a través de dichas empresas como mediante las compañías que cooperan con otros países de la Unión Económica Euroasiática. Pero estos son los sucesos que no aparecerán en las noticias, aunque sí que figurará en ellas el hecho de que una empresa haya abandonado Rusia. Entonces tenemos que entender que la realidad no coincidirá plenamente con la agenda informativa. Usted ha presentado un argumento interesante de que la visión de Pekín de las relaciones internacionales a largo plazo y la percepción de que el tiempo está de su lado le obliga a no actuar, sino a permanecer impasible, la contemplación en vez de la acción. Es una observación interesante y aparentemente se está malinterpretada ahora en Washington. Justo en este momento, en la fase aguda de la crisis, Estados Unidos está procurando presionar a China para que se sume al régimen de las sanciones antirrusas. En general, los estadounidenses interpretan la actual interdependencia económica entre Estados Unidos y China como un sistema de dependencia en que China está más bien atada a Estados Unidos en lugar de estar atados junto en igual medida, e intentan coaccionar a China, incitarla a medidas drásticas. Así que mi pregunta a ustedes es, por un lado, ¿por qué intenta ahora Estados Unidos describir su postura respecto de Taiwán en términos más duros? Algunos centros de análisis influyentes de Washington proyectan escenarios de un juego de guerra en torno a Taiwán en forma de programas de televisión. ¿Qué pasará si China ataca Taiwán? ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Será una guerra local, regional o directamente nuclear? La tensión se acumula en torno a todas esas cuestiones agudas y se crea la sensación de que Estados Unidos o bien intenta provocar a China para que ésta de pasos bruscos, sacarla de su zona de confort, presentarla como un país desacreditado y socavar así las alianzas regionales chinas, o bien Estados Unidos se da cuenta
tiempo está realmente del lado de China y hay que obligarla ahora a jugar según las reglas que Occidente considera justas para el sistema internacional, porque luego será demasiado tarde, pues China creará tales reglas por su propia cuenta. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cómo responderá China? Por un lado, ¿en qué consiste la lógica de Washington y cómo responderá China? Desde mi punto de vista, aunque los estadounidenses conservan una creencia sincera en la superioridad de su sistema, ellos comprenden que en los próximos años, en un futuro previsible, China se irá fortaleciendo en relación con ellos, irá aumentando su poder militar a un ritmo acelerado. Por tanto, imponer a China un enfrentamiento en los términos favorables para Estados Unidos podría ser un objetivo importante para la Casa Blanca. Y puesto que China es desde la perspectiva estadounidense un rival mucho más importante que Rusia, Estados Unidos no está dispuesto a sacrificar ninguna ventaja estratégica en materia de la disuasión de China en aras de la confrontación con Rusia. También quisiera señalar a su atención otro detalle. He mantenido muchas conversaciones con los expertos estadounidenses en China que trabajan en el ámbito de la seguridad y en la esfera militar. Persiste, a pesar de todo, el estereotipo de que los chinos son las personas que suelen ceder ante la presión. Es una imagen que se ha formado debido a la política china desde el comienzo de la era de las reformas y apertura, cuando este país asiático efectivamente eludía confrontaciones directas, cuando incluso haciendo caso omiso de las exigencias de la opinión pública china, terminaba cualquier asunto por hacer concesiones a Estados Unidos. Y entre la gente que creció en esta época de las relaciones entre Estados Unidos y China, existe esta convicción, aunque no del todo racional, de que si se somete a los chinos a la presión considerable, se les asusta lo suficiente y se da un puñetazo sobre la mesa, acabarán por retroceder. Esta idea existe de que, en otras palabras, tienen que ser duro con ellos. Y eso es la clave del éxito. Sospecho que en este enfoque es una potencial receta para el desastre, pero sí existe. Cuando todavía mantenía una comunicación distendida con mis colegas estadounidenses, les preguntaba en ocasiones por qué. Me respondían, nos gusta asustar a los chinos. Se consideraba completamente normal. Los chinos lo entienden perfectamente y sienten cada vez más indignación al respecto. A mi parecer, constituye en general una situación bastante peligrosa, puesto que no solo el pueblo chino, sino también una parte de los militares y del aparato estatal, así como otros sectores sociales, prefieren que China deje de tolerar este trato de parte de Estados Unidos. Iván, quisiera dirigirle la misma pregunta a usted. Sí, por cierto, en chino hay una frase, dejemos de tolerarlo, que pone de manifiesto el descontento de China. Llevamos escuchando estos lemas en la retórica china desde la década de los 90. Dicho esto, estoy completamente de acuerdo con Vasily en que desde entonces no ha cambiado prácticamente nada. Los estereotipos de que los chinos ceden ante la presión o hacen la última advertencia que nunca acaba por cumplirse, se remontan a los 50 y 60. Es muy probable que Washington esté actuando racionalmente presionando estos puntos débiles, pero podemos suponer que esta conducta no es del todo racional y que, en mi opinión, presionar a China para que imponga sanciones antirrusas es algo absurdo, dado que en los últimos años el propio Estados Unidos ha estado ejerciendo la presión sobre China. Se trata de la guerra comercial, la acusación de genocidio y de haber desencadenado la pandemia del COVID o simplemente de tales pequeñas marranadas como
negarse a llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín. Todas estas acciones crean del talón de fondo que los propios chinos se preguntan cuánto tiempo más vamos a aguantarlo. Esta estrategia ya no funciona en absoluto. Es muy posible que en términos estratégicos Washington no haya pensado bien en todo. Incluso si tomamos la noticia de hoy, que ha causado mucho conmoción en Internet, que Biden ha dicho, sí, estaremos preparados para defender a Taiwán, pero el asunto es que muchos medios de comunicación lo han percibido como una especie de cambio cualitativo. De hecho, tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, Biden no ha dicho nada nuevo. La misma postura se ha expresado repetidas veces por los líderes estadounidenses y lo más curioso es que coexiste con el reconocimiento del principio de una sola China. Washington dice, reconocemos una sola China, reconocemos a la República Popular China como la verdadera China. Pero si se lanza una operación militar contra Taiwán, intervendremos. En general, es la posición bastante antigua. Se puede ver contradicciones en ella. Se puede ver aquí cierto núcleo racional, pero no ha ocurrido nada fundamentalmente nuevo. El segundo detalle radica en que Biden ha dicho una cosa, pero algún tiempo después la administración del presidente ha aclarado sus palabras, apuntando a que no se ha dicho mucho. Creo que aquí hay espacio para la especulación de carácter personal. Tenemos que entender que no todas las acciones y declaraciones de la diplomacia y los dirigentes estadounidenses están suficientemente coordinadas. Estos últimos no siempre están alineados en términos estratégicos. Ahora bien, si partimos de que todo lo que dice el presidente de Estados Unidos es bien considerado y racional, podemos intentar dar explicaciones, encontrar motivaciones. Por un lado, Washington le está dando a entender a China que ésta puede abandonar los planes de llevar a cabo una anexión de Taiwán por la fuerza y que solo se puede optar por un escenario pacífico. Este es el tipo de escenario que fue viable en el mundo anterior hasta el año 2022, incluso hasta el año 2018. Es el mundo en que, aunque nosotros nos encontramos en un estado de confrontación, somos capaces de llegar a un acuerdo sobre todos los problemas. También es el mundo en que su país también está cambiando un poco. Me refiero ahora a China. En tal mundo, la reunificación pacífica que es muy posible. Si quiere resolver el problema histórico de la reunificación de la patria, volvamos a esta situación. Por otra parte, es muy posible que se trate de los mensajes dirigidos a los aliados de Estados Unidos en el marco del diálogo de seguridad cuadrilateral, cuya cumbre se celebrará mañana en Tokio. Además, puede que sea una señal para otros aliados de Estados Unidos con vistas a mostrar que los norteamericanos no se retiran a ninguna parte, que no se repetirá la historia de Afganistán y que aquí se cumplirán sus compromisos de alianza. Quizás sea un gesto de tal tipo. En cualquier caso, es una señal que no debe evaluarse como prólogo de una operación militar, sino en el contexto de las relaciones internacionales, en el marco de los acuerdos entre los países.